Bueno, primero que nada, saludo a todos los que estén siguiendo la jornada. También agradezco la instancia para poder compartir un poco de información. Voy a hablar sobre las perspectivas de mercado para trigo, cebada y colza. Los temas que vamos a estar repasando van a ser los fundamentos de mercado para los cultivos de invierno, mirando los balances realizados en base al último reporte de USDA, publicado el 11 de marzo. Y bueno, el 10 de abril se van a estar actualizando estos datos. En segundo lugar, vamos a ver algo sobre geopolítica, aunque este es un tema muy dinámico y que requiere seguimiento diario. En tercer lugar, los precios de los cultivos. Y por último lugar, las perspectivas. Bueno, a modo de resumen, el comercio de granos y oleaginosas está influenciado por muchos factores. Algunos son manejables como las decisiones productivas que a la larga determinan la oferta del mercado, pero hay otros factores que no manejamos como es la volatilidad de los precios, tanto de los granos como de los insumos, ya que somos tomadores de precios internacionales. Otro factor que no controlamos es el factor climático, que es fundamental porque impacta directamente en la oferta y condiciona la calidad del producto. Y por último, un factor que viene cobrando mucha relevancia es la geopolítica, que le agrega aún más complejidad al escenario del comercio global, como estamos viendo en estos últimos días, ya que cualquier decisión de algún mandatario puede cambiar las reglas del juego de un día para el otro, como pasó el 2 de abril, por ejemplo, eh, en el Día de la Liberación. En 2025, los factores geopolíticos como las elecciones presidenciales, los conflictos bélicos como el del Mar Negro, las guerras comerciales con aranceles, las restricciones logísticas como son el dominio del Canal de Panamá, eh, o lo que pasa con los hutíes en el Mar Rojo, la influencia de los fondos especulativos, o la relación con otros mercados como son el energético o el financiero, siguen impactando fuertemente sobre el mercado de commodities. Todos estos temas inciden fuertemente, pero por una cuestión de tiempo hoy solo estaremos abordando algunos. Pasando al balance de trigo, vemos que la producción mundial proyectada para la zafra 24-25 fue de 797 millones de toneladas, creciendo apenas un 1% con respecto a la de la zafra anterior, que fue de 791. Este dato implica un aumento por sexto año consecutivo y también un récord de producción. En cuanto al consumo, crecería a razón del 1%, pasando de 798 a 807 millones de toneladas, destacando que este consumo es mayor que la producción. Cuando vamos a las existencias de trigo, estas pasan de 270 a 260 millones, lo que implica una reducción del 3%. Hay que tener en cuenta que vienen reduciéndose desde 2019, 2020, y como dato, decir que el 50% de las existencias mundiales corresponden a las existencias de China. En cuanto a la relación existencia-consumo, pasaría de 34 a 32%. Este es el valor más bajo desde 2015. Y bueno, como resumen, para trigo los fundamentos de oferta-demanda son alcistas. En cuanto a la producción, vemos en el mapa, como dijimos, es de 797 millones de toneladas. Vemos que China produciría 140 millones de toneladas, la Unión Europea 121, India 113, Rusia 82 y Estados Unidos 54 millones de toneladas. Destacamos que estos cinco productores definen el 64% de la producción mundial. Si a su vez le agregamos a Canadá, Australia, estos países, estos productores definen el 76% de lo que sería la producción mundial, por lo que podemos decir que la producción está bastante concentrada y esto significa que cualquier variación o cualquier evento climático que complique la producción de uno de estos países haría variar la producción mundial. En el caso de Uruguay, la DIA estima una producción de 1,5 millones de toneladas para Uruguay. Cuando miramos la variación de producción desde la zafra pasada, vemos que China aumentaría un 3% por encima de la Unión Europea, que se reduce un 10%. China pasa a ser el mayor productor mundial. Eh,
Vemos entonces también que los dos máximos exportadores de trigo, como son Rusia y la Unión Europea, eh, presentan una caída en su producción. Eh, Tenemos una caída de Rusia del 11% y de la Unión Europea del 10%. En el caso de la Unión Europea, la producción fue la más baja desde 2007, 2008. Hubieron problemas meteorológicos que redujeron la producción de grandes productores como son Francia y Alemania. En el caso de Rusia, hubo un clima más cálido de lo habitual a finales de diciembre, que complicó el estado de los cultivos. Y bueno, en esa misma fecha hubieron informes que decían que el 31% del área cultivada fue evaluada en buenas condiciones y esto representa un mínimo para ese valor en 23 años. Otro factor que incidió son las retenciones. Las retenciones a las exportaciones que rigen de 2021 en este país y que complican la rentabilidad de los productores. También en enero del año pasado, en este país se impuso una cuota de importación a las semillas de países occidentales considerados hostiles, reduciendo la disponibilidad de esta semilla en el mercado. Por tanto, los productores se inclinaron por la semilla local eh, de peor calidad, y también esto hizo que los productores elijan otros cultivos. Por otro lado, en Estados Unidos se dieron condiciones favorables que le permitieron aumentar un 9% la producción y en Australia se dio un aumento del 31% impulsado por el repunte de sus dos mayores estados productores como son Nueva Gales del Sur y Australia Occidental, con aumentos de 75% y 40% respectivamente. Cuando vamos más a lo regional, poniendo foco en el Mercosur, Brasil, que históricamente es el principal destino de las exportaciones uruguayas, apunta a ser autosuficiente y para esto precisaría producir cerca de 12 o 13 millones de toneladas. En la zafra de 2024, Brasil confirma una producción de 8 millones de toneladas y para 2025 tiene previsiones de levantarla hacia las 9 millones de toneladas. Pero bueno, la escasez de oferta local en Brasil hace que tenga la necesidad de importar para abastecer la demanda del sector industrial. En la zafra 25-26 se espera que Brasil importe cerca de 5,6 millones de toneladas y esto implicaría un valor 13% menor a lo que está exportando en esta zafra, que sería de 6,4 millones de toneladas. Si miramos el periodo noviembre del año pasado a marzo de este año, Uruguay exportó cerca de 900.000 toneladas, las cuales aproximadamente el 60% tuvo como destino Brasil. Eh, Aparecieron nuevos mercados para el trigo como son Arabia Saudita y Vietnam, y también se continuó exportando a Chile. Mirando el panorama de nuestro otro vecino, Argentina, vemos que muestra signos de recuperación, alcanza una producción total de 18,5 millones de toneladas, crece en su producción por segundo año y bueno, las exportaciones aumentaron casi un 300% desde el 22-23. Por otro lado, eh, bueno, el país presenta retenciones a las exportaciones. En el caso del trigo y cebada, a fines de enero estaban en 12%, pero el gobierno anuncia que pasan a ser 9,5% hasta fines de junio, y en harina de trigo se ubicarían en 5,5%. Esto surge como una medida para combatir la sequía y la baja de precio de los commodities. En cuanto a las exportaciones mundiales de trigo, bueno, podemos decir que el comercio global del trigo se reduciría a un 7% desde 224 millones de toneladas a 208. Esto implica la comercialización de 17 millones de toneladas menos y significa el nivel más bajo en 3 años. Bueno, en el mapa vemos las exportaciones por país, pero me parece importante destacar que los principales exportadores de trigo del mundo, como son Rusia y la Unión Europea, tienen este año cosechas menores, como ya vimos, y en consecuencia ambos exportarían volúmenes 11% menores, eh, y pasarían de ser el 42% de las exportaciones mundiales a ser el 35%.
También se prevé un descenso de las exportaciones ucranianas debido a sus menores existencias iniciales. Y por otro lado, Argentina, Estados Unidos y Australia, impulsado por sus mayores cosechas, prevén un aumento de las exportaciones, lo que compensará en parte el descenso de las exportaciones mundiales. En cuanto a las importaciones, se comportan diferente a las exportaciones. Eh, la diversificación es mucho mayor. Vemos que el 70% de las importaciones se cubre con 26 destinos. En el gráfico que vemos en la diapositiva, vemos que China reduce su importación de cereales un 55%. En el caso puntual del trigo, China venía de dos zafras siendo el líder de importaciones, pero las redujo de 14 millones de toneladas a 7, pasando a ocupar el puesto número 11 de importadores en trigo. Dos motivos por lo que está pasando esto es la mayor producción de China, como vimos, pasa a ser el mayor productor, y el segundo puede ser el consumo de sus existencias, que son la mitad de las existencias del mundo. Bueno, en este mapa que se publicó el 28 de marzo vemos las condiciones del trigo que ahora está en el campo. Vemos un mapa bastante verde, con trigo en buenas condiciones. En Europa las condiciones son favorables, salvo ahí donde vemos que está en rojo, que es Bulgaria y Rumania. Bueno, en estos países hay impactos negativos e irreversibles en los rendimientos por una seca prolongada. En Rusia y Ucrania, el trigo de invierno rompe la dormancia varias semanas antes de lo habitual debido al clima cálido y seco, y esto le genera condiciones secas al cultivo. En Estados Unidos, el trigo de invierno está emergiendo con temperaturas superiores a la media y predomina el clima seco en algunas zonas. Pasando rápidamente al balance de la cebada, vemos que la producción mundial proyectada para el cultivo en la zafra 24-25 fue de 144 millones de toneladas, aumentando levemente respecto a la zafra anterior, que fue de 143. Cuando miramos el consumo, la cebada crecería a razón del 3%, pasando de 144 millones de toneladas a 147, destacando que también en cebada el consumo se encuentra por encima de la producción. Cuando miramos las existencias finales, vemos que pasan de 21 millones de toneladas a 18, lo que implica una reducción del 16%. En cuanto a la relación existencia-consumo, pasa de 15 a 12% y este implica el valor más bajo de los últimos 5 años. Al igual que en trigo, los fundamentos para cebada son alcistas. Bueno, cuando miramos la producción de cebada mundial, destacan grandes productores como son la Unión Europea, que esperaría un aumento del 5%, Rusia, que esperaría una caída de 21%, y Australia, que se incrementaría 23% en su producción. Respecto al comercio global de cebada, se reduciría de las 32 millones de toneladas a las 27. eh, y bueno, en la otra gráfica de al lado vemos que se caerían las exportaciones de Rusia y Argentina pasaría a ocupar el tercer lugar como exportador mundial de cebada. Bueno, en cuanto a la malta uruguaya, vemos que el sector agroindustrial de la cebada y la malta en Uruguay tuvo récord productivos, aunque hubo un 28% de rechazo, por lo que existe un margen de mejora en este sentido, en el tema calidad. Eh, Según día, se alcanzó una producción de aproximadamente 1,2 millones de toneladas. Y bueno, nuestro país exporta malta a Brasil, que es dependiente de las importaciones y necesita aproximadamente 1,8 millones de toneladas de malta para cubrir su demanda. Bueno, en la gráfica, cuando analizamos las exportaciones en miles de toneladas de malta para el periodo noviembre-octubre, desde 2015 en adelante, vemos que se da un crecimiento. En la zafra 23-24 se exportó el volumen de 486 mil toneladas, de las cuales un 89% tuvo como destino Brasil. Y bueno, cuando miramos esto en valor, se totalizaron 307 millones de dólares, que es un 11% menor a lo que se obtuvo en la zafra
anterior, que fue de 345 millones de dólares. Y bueno, esta diferencia se explica por la variación de precio, que pasó de 710 dólares por tonelada a 633. Eh, bueno, una cosa que me faltó decir, en realidad, en la diapositiva anterior, es que para el periodo actual de 24-25, que no lo puse en la gráfica, se llevan exportadas 178.000 toneladas cerradas hasta marzo. Ahora sí, pasando a colza, podemos decir que la producción proyectada para la zafra 24-25 fue de 86 millones de toneladas, cayendo un 4% respecto a la zafra anterior, que fue de 89. Y bueno, en cuanto al consumo, se observa que también se reduce pasando de 89 a 87 millones de toneladas. Y bueno, también se destaca que el consumo doméstico, al igual que los otros dos cultivos de invierno, supera la producción. Según día, la producción uruguaya de colza estuvo en 171.000 toneladas para esta última zafra. Y bueno, cuando miramos las existencias finales, de colza pasan de 11 a 9 millones de toneladas en la zafra 24-25, lo que implica una reducción del 18%, y la relación existencia-consumo pasa de 12 a 10%. En cuanto al comercio global, se reduce de 19 a 17 millones de toneladas, y bueno, destacamos que Canadá es el mayor exportador con un 42% de las exportaciones globales. China, India y Japón son productores, son grandes productores, pero no exportan. Y en cuanto a las importaciones, podemos decir que cerca del 60% se concentra en China y la Unión Europea. Y bueno, en resumen, también, al igual que para cebada y trigo, los fundamentos en colza también son alcistas. Bueno, entrando en el tema de geopolítica, bueno, como antecedente tenemos la primera guerra comercial en 2018 que afectó negativamente al sector agrario estadounidense al punto de que el gobierno tuvo que realizar una ayuda económica para rescatar al sector. En la siguiente administración del presidente Biden mantiene la mayoría de los aranceles contra China, pero además impone algunas nuevas restricciones a sectores específicos. En esta diapositiva y en la siguiente realicé una cronología de lo que viene sucediendo en la guerra comercial. Eh, la idea era mostrar fecha a fecha lo que pasaba hasta que llegamos al 2 de abril donde se desencadena el Día de la Liberación, que considero que es un punto de quiebre. Entonces vamos a ir más a ese día. Bueno, este día Trump anuncia aranceles recíprocos declarando un impuesto base de 10% sobre las importaciones de todos los países y también aranceles más altos para varios países que tienen superávit comercial con Estados Unidos. En el caso de Uruguay, señalado ahí en la diapositiva con rojo, vemos que el arancel fue de 10%. Y bueno, como conclusión, podemos decir que estas medidas generan un desequilibrio en el mercado y seguramente desencadenan respuestas de varios países para productos estadounidenses. Eh, Esto podría generar tensión, teniendo efectos significativos en la economía global, afectando al comercio, la inversión y los precios de los consumidores. Este tipo de medidas también pueden desencadenar que a la larga las perspectivas de crecimiento global se reduzcan. En el caso particular de Uruguay, la guerra comercial impacta directamente a través de los aranceles impuestos a nuestro país y a nuestros socios comerciales, generando una incertidumbre muy grande a la hora de analizar las perspectivas de la siembra de los cultivos de invierno. Bueno, Brasil y Argentina tienen un mayor intercambio de comercio con Estados Unidos, por lo que podrían enfrentar mayores dificultades que nosotros. Eh, la incertidumbre en el comercio global genera un clima de inestabilidad que afecta la toma de decisiones en la región y hay que seguir viendo la evolución día a día de lo que pasa con este tema. Bueno, pasando al conflicto del Mar Negro, bueno, luego de 3 años el conflicto sigue incidiendo en el panorama geopolítico y económico mundial. Esta es una zona fundamental para el negocio del trigo, ya que por ahí se mueven las exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania, que son
aproximadamente el 30% de las mundiales, totalizan 61 millones de toneladas, que como acabo de decir son el 30% de las exportaciones globales. Hoy en día las negociaciones por el alto al fuego tienen a Estados Unidos como mediador y el avance de las negociaciones abre la posibilidad de comenzar a flexibilizar el corredor alimentario. Bueno, de avanzar en estas negociaciones, podrían levantarse las sanciones sobre alimentos, fertilizantes y las compañías navieras. Y bueno, esto podría reiniciar el ritmo normal de exportaciones de estos dos eh, países. Y es muy probable que esto pueda tener un impacto en el comportamiento de los mercados con mayores chances de baja. Bueno, en cuanto al mercado de la colza, se generó una situación de incertidumbre porque a principios de marzo China anuncia aranceles del 100% sobre el aceite, harina y grano de colza de Canadá. Canadá, como sabemos, es el mayor productor y exportador de colza. Eh, Estos aranceles entraron en vigor el 20 de marzo. Y bueno, esto surge como una respuesta de Canadá, perdón, como una respuesta de China a aranceles que Canadá le habían puesto, le había puesto aranceles del 100% sobre los vehículos eléctricos fabricados en China y del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio chinos. Y bueno, por otro lado, sabemos que Estados Unidos le aplica tarifas del 25% a Canadá, lo que hace que para este país los negocios de colza con China y Estados Unidos se vuelvan inviables. Por otro lado, China recurre a orígenes alternativos como son Rusia y la Unión Europea para cubrir su demanda, pero estos destinos no logran cubrir en su totalidad esta demanda, por lo que esto podría significar una situación, eh, una oportunidad para el Uruguay, que ya tiene un camino recorrido en las negociaciones con China por este mercado, por lo que habría que ver si eso no es algo a profundizar. Eh, la colza, como sabemos, es un cultivo muy atractivo, que en la última zafra logró buenos resultados para la situación que se preveía en un principio. Pero bueno, ante esta nueva situación de incertidumbre, puede que los negocios de colza no sean tan favorables, debido a que la colza canadiense inundaría los mercados y complicaría los negocios. Bueno, pasando al tema de precios, eh, acá vemos lo que ha pasado los últimos 4 años. En estas gráficas vemos el índice de granos y oleaginosas que elabora IGC. Elabora para varios cultivos, pero bueno, acá tenemos el caso del trigo y la cebada. Vemos que ambos cultivos comenzaron con valores bajos. En el caso del trigo, los más bajos en 4 años, pero cebada se mostró por encima de los valores de 2024. Si comparamos el índice para el 27 de marzo de 2025 respecto a un año atrás, vemos que tanto trigo como cebada se encuentran por encima, trigo un 1% y cebada un 12%. Si lo comparamos con 3 años atrás, con el 2022, vemos que se ha dado una caída considerable de 43% en trigo y de 49% en colza, que se nota claramente en las gráficas. Bueno, acá vemos lo que son los precios futuros de Chicago para trigo en la posición mayo 25 y vemos que el precio crece gradualmente desde el inicio del año hasta el 18 de febrero, donde alcanzó los $227 y luego comenzó a caer, ubicándose hace pocos días en 194, que fue el mínimo, y bueno, el 3 de abril se ubicaba en $198 la tonelada. Si miramos la posición diciembre, la cotización cae a $217 la tonelada, después de haber pasado en 2022 por un máximo de $462 la tonelada. Eh, este valor se encuentra en un nivel similar a los valores que teníamos en octubre de 2020. Y bueno, si lo comparamos con el valor presentado en la jornada del año pasado, en esta misma fecha se mostraban valores de 225, que estarían un 4% por encima de los valores de este año. Bueno, cuando
miramos los futuros de Colsa en Euronext con posición mayo 25, se puede ver en la gráfica que hubo una caída y luego una recuperación del precio. En la zafra anterior, luego de completar la cosecha y los buenos rendimientos que se ubicaron por encima del promedio para los últimos 5 años, las referencias de precio en noviembre estaban en los 530 y bueno, iniciando el 2025 la referencia era de $508. El 13 de enero llegó a estar en 540 y bueno, en abril, el 2 de abril más precisamente, se encontraba en 524. Y bueno, pasamos a las perspectivas. Eh, las perspectivas del escenario 2025, bueno, tenemos un escenario general de mucha incertidumbre, con una relación existencia-consumo a la baja, fundamentos alcistas para los tres cultivos, pero como acabo de decir, hay una situación de mucha incertidumbre a nivel general en el mercado por factores geopolíticos que inciden. Debemos seguir el efecto de los aranceles recíprocos de Trump y las posibles respuestas que pueda tener por los demás países. Bueno, particularmente para trigo vemos que Rusia y la Unión Europea, que son los mayores exportadores, exportarían menos, reduciendo la oferta mundial. Bueno, los cultivos que están a campo se encuentran en buenas condiciones, por lo que sería de esperar una alta oferta si no hay ningún problema climático. Argentina recupera su producción y los saldos exportables, así que aumentaría la oferta regional. A nivel local, Uruguay tendría la continuidad de las importaciones brasileras y contaría con nuevos mercados como alternativa, como son Arabia Saudita y Vietnam. En la colza hay proyecciones de aumento en el área uruguaya, por lo tanto tendremos una mayor oferta. Debemos seguir de cerca la situación que acabamos de ver de los aranceles de Canadá impuestos por China y Estados Unidos y el posible impacto que tenga una oferta de colza canadiense. Y bueno, en cebada se espera una caída de consumo mundial de cerveza, también se espera una caída de la producción de Rusia, como vimos. China reduciría su demanda de cebada forrajera como consecuencia de las buenas producciones de maíz. Y bueno, Uruguay espera que la industria maltera cuente con suficiente volumen de materia prima para abastecer eh, a la industria. Bueno, con esto estaría. Muchas gracias y quedo a las órdenes para las preguntas.